¿Alguna vez has detenido para reflexionar sobre el inmenso poder que tenemos en Cristo Jesús? ¿Sobre la autoridad que recibimos al aceptarlo como nuestro Señor y Salvador? Es verdaderamente impresionante pensar en el potencial que tenemos cuando estamos en comunión con Él. Imagina por un momento cómo sería tu vida si realmente comprendieras y vivieras plenamente esa autoridad. ¿Cómo sería tu relación con las circunstancias desafiantes que surgen en tu camino? ¿Cómo enfrentarías las dificultades, las incertidumbres y los obstáculos que parecen intransponables? Estas son preguntas importantes que nos llevan a una profunda reflexión sobre el significado de nuestra fe y nuestra identidad en Cristo. Porque, en realidad, la autoridad que tenemos en Jesús no se limita solo a cuestiones espirituales, sino que permea todas las áreas de nuestras vidas. Nos capacita a vivir con valentía, esperanza y determinación, incluso ante las adversidades más difíciles. Abre tu corazón para recibir la bendición de la palabra de Dios, que nos fortalece y nos capacita para vivir en total victoria en Cristo. Ahora puedes ser parte del club de miembros de Mensaje de Gracia y Liberación. Todos los días se ofrecen meditaciones sobre diversos temas importantes para el crecimiento de tu vida espiritual, así como un programa de lectura cronológica de la Biblia en un año, junto con otros beneficios exclusivos para los miembros. Al hacerte miembro, contribuyes al crecimiento de este ministerio tanto en la cantidad como en la calidad del material que podemos ofrecer. Nuestro propósito es llegar al mayor número de personas posible con el mensaje de la cruz. Convertirse en cristiano es algo más que unirse a una iglesia cristiana, es mucho más que simplemente asistir a la iglesia y recibir el bautismo en agua. La Biblia nos enseña que convertirse en cristiano significa simplemente recibir la vida eterna. Muchas personas tienen un concepto equivocado sobre el significado de la vida eterna. Imaginan que la vida eterna significa que vivirán por toda la eternidad en el cielo. En realidad, el alma no muere, por lo que incluso el pecador vivirá por toda la eternidad en el infierno. Por lo tanto, aceptar a Jesucristo no significa solo vivir eternamente. La palabra griega para la vida eterna es zoe aion, que significa el tipo de vida de Dios. Tú y yo tenemos la vida humana, que fue maldecida por Dios con la pena de muerte, pero cuando venimos a Cristo, nuestros pecados son perdonados, somos purificados y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, trayendo la vida de Dios a nuestras almas. Jesucristo es la vida de Dios, y cuando Él viene a tu alma, tú recibes la vida eterna, la vida de Dios. Muchos piensan que los verdaderos cristianos no son diferentes de los pecadores, pero hay una tremenda diferencia. Los creyentes son tan diferentes de los incrédulos como el cielo lo es de la tierra, porque los verdaderos cristianos tienen la vida de Dios en sus corazones. Si tienes la vida de Dios en ti, irás al cielo y vivirás junto a Dios, porque la vida de Dios estará viviendo en ti desde este mismo momento en que aceptas a su Hijo como tu Salvador. Jesucristo dijo que si alguien tiene la vida de Dios en él, 5 señales seguirán en su vida antes de subir al cielo, dejando la tierra. El Señor hizo una tremenda promesa a sus seguidores, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces los discípulos se fueron y predicaron por todas partes, y el Señor cooperaba con ellos y confirmaba su palabra con señales que la acompañaban. También Jesús dijo que los cielos y la tierra pasarían, pero sus palabras permanecerían. La palabra de Cristo debe permanecer, y Él la confirma con señales que la acompañan. Lean en la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Su ministerio nunca cambió. Él está con nosotros hoy, y debemos ver estas 5 señales acompañando nuestro ministerio. Solo la incredulidad de los cristianos los impide hacer estas señales, pero si creemos, todas estas señales nos acompañarán. La primera señal es que expulsaremos a los demonios en el nombre de Jesús. En nuestros días, las personas nos preguntan, ¿dónde están los demonios? La Biblia nos dice que al principio de nuestra historia, el diablo se acercó a Adán y Eva y los engañó.
Mientras Jesús estuvo en este mundo, fue tentado por Satanás después de ayunar durante 40 días y 40 noches. Cuando se dirigía a la sinagoga para predicar, y dondequiera que iba, Satanás lo desafiaba, y dondequiera que Cristo iba, expulsaba demonios. En cierta ocasión, le dijo a Pedro: «Apártate de mí, Satanás». Más tarde, el diablo entraría en el corazón de Judas Iscariote e instigaría la idea de traicionar a Cristo. Las personas con mentalidad mundana no entienden las cosas espirituales, pero cuando somos iluminados por la vida de Jesús, sabemos que hay un enemigo llamado diablo. En estos últimos días, la obra del diablo está aumentando, pero Cristo nos ha dado esta promesa de que podemos expulsar demonios en su nombre. La Biblia dice que Cristo es la verdad, y su palabra es la verdad. Los impíos dicen que el diablo no existe, pero Cristo nos dice que hay un diablo y sus demonios que deben ser expulsados. Las personas impías dicen que solo existe la naturaleza humana, pero Jesús nos dice que el diablo provoca la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Los creyentes debemos desafiar los poderes de Satanás. Estaba predicando en mi iglesia un día, y en el auditorio estaba la esposa de un famoso médico. Estaba paralizada de un lado y arrastraba una pierna al caminar. Después de escuchar el Evangelio, comenzó a asistir a la iglesia con regularidad. En una mañana, escuché un extraño sonido de risa que venía de la iglesia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando me dirigí al lugar, vi a esa mujer riendo y burlándose. Tan pronto como me acerqué a ella y puse mi mano sobre su cabeza, comenzó a maldecirme. Estaba en shock porque esta señora era de educación refinada, había estudiado simbología y había asistido a una universidad en Tokio. No podía creer que estuviera pronunciando esas palabras tan viles. Cuando comencé a orar por ella, una voz extraña comenzó a salir de su boca. La voz me dijo que ellos no saldrían de ella. Entonces pregunté: «¿Quién eres tú?». Los demonios comenzaron a hablar: «Hemos estado viviendo en ella durante más de 10 años. Muchas personas han intentado expulsarnos, pero no saldremos, y tú no nos expulsarás». Fue entonces cuando me di cuenta de que esa mujer estaba poseída por demonios. En el nombre de Jesús, seguí insistiendo en expulsar a esos demonios. Pero seguían desafiándome, y luchamos durante más de 8 horas. En nombre de Jesucristo, ordené a los demonios que salieran, pero seguían protestando, diciendo que de ninguna manera saldrían. No había comido ni desayunado, así que a las 5 de la tarde, estaba tan cansado que apenas podía hablar. Pero seguí clamando: «Diablo, sal en el nombre de Jesucristo». La mujer también estaba cansada, pero el diablo seguía diciendo: «No, no saldré». Por mi parte, no solo estaba cansado, sino también asustado, porque su esposo era un famoso médico que trabajaba en el hospital de la Cruz Roja en Seúl. No era cristiano, y si me veía en esa situación, me demandaría. Desesperado, comencé a clamar el nombre de Jesucristo con más fervor. El poder del Espíritu Santo descendió sobre mí, y de repente me sentí lleno del Espíritu y me sentí tan ligero como si estuviera de puntillas. De nuevo, con una tremenda unción, ordené al diablo que saliera. De repente, la mujer tuvo una convulsión y comenzó a gritar, luego se desmayó y quedó como muerta. Las personas a mi alrededor comenzaron a decir que estaba muerta, pero cuando la levanté de la mano y la levanté en el nombre de Jesucristo, se puso de pie completamente curada de su parálisis. Comenzó a saltar y alabar a Dios, y mientras estaba ocupada demostrando su regocijo, su esposo llegó. Al ver a su esposa curada, el hombre se arrodilló allí mismo y entregó su corazón al Señor Jesús. También estuve dirigiendo una serie de reuniones evangelísticas en Inglaterra. Las reuniones se llevaron a cabo en un teatro, y las personas estaban endurecidas. Les pedía que gritaran «Aleluya», pero nadie me respondía. Solo se sentaban y me miraban con cara de desagrado. Seguí predicando la palabra de Dios, y al final del servicio, cuando pedí que los enfermos vinieran al frente para orar, solo una chica vino. Era muy delgada y tenía terribles dolores de estómago. Tan pronto como llegó al frente, comenzó a llorar. Dijo: «Pastor, no puedo comer nada.
Tengo úlceras estomacales terribles, y he visitado innumerables médicos y no he sido curada. ¿Puede orar por mí? Cuando puse mis manos sobre ella, la niña comenzó a gritar, así que le ordené en nombre de Jesucristo que se sanara. Pero en ese momento, repentinamente comenzó a insultarme, diciendo, tú, coreano de mierda, vete a casa, no me iré. Le pregunté quién era y respondió con mi voz, soy el diablo y voy a destruir a esta niña antes de irme, la mataré. Todas las personas en el teatro escucharon estas palabras y la congregación se sintió electrificada, todos se levantaron. Entonces ordené al diablo, en nombre del Señor Jesús, que saliera de esa niña. Ella comenzó a gritar aún más y luego cayó postrada. La levanté de la mano, en nombre de Jesús, y con el rostro radiante dijo, alabado sea Dios. Él se fue y ella quedó completamente curada. Las personas se apresuraron a venir adelante para recibir oraciones. Desde esa noche, la multitud llenó el teatro y el poder de Dios se manifestó. Los demonios ocultos están operando en nuestra sociedad. Estamos todos preocupados por la contaminación atmosférica y del agua, pero nuestro mundo está lleno de contaminación espiritual, nuestro mundo está lleno de inmundicia. Nuestras calles están cubiertas de material pornográfico. ¿Crees que esto es obra de Dios? ¿Crees que este es el trabajo de personas decentes? Claro que no, es el trabajo del diablo. Necesitamos eliminar la contaminación espiritual de nuestras vidas. Nuestros hijos están siendo desorientados por el diablo. Necesitamos atar al diablo y expulsarlo en nombre del Señor Jesús. Tienes la vida eterna dentro de ti, la vida eterna es el tipo de vida que viene de Dios, la forma más elevada de vida. El tipo más bajo de vida es del reino mineral, luego viene el reino vegetal, luego el reino animal, luego el reino de la humanidad, luego el orden angelical y finalmente Dios, la fuente de toda vida. Satanás es un ser angelical, y por lo tanto, más poderoso que los seres humanos, por eso Satanás controla a la humanidad. Sin embargo, cuando aceptamos a Jesucristo, la vida de Dios entra en nosotros y nos volvemos superiores a los seres angelicales, por eso podemos expulsar demonios. Tenemos la vida de Dios en nosotros. Lo que hace nuestra vida más poderosa que la vida de Satanás es que cuando el más grande golpea al más pequeño, éste debe huir inmediatamente. Si eres cristiano, tienes la forma de vida superior, la nueva vida, en ti, que es superior a la vida de Satanás. Por lo tanto, cuando le ordenas a Satanás que salga en el nombre de Jesucristo, no tiene otra alternativa que obedecer y salir. Ya no eres un ser débil, ya no eres desamparado, porque has recibido el mayor poder, el de Dios, la vida eterna habita en ti y puedes expulsar demonios en nombre de Jesús. Ordena al poder del diablo que se retire de tu casa. Ora por tus hijos para que el poder de Satanás no los controle, ora para que el poder de Satanás abandone la sociedad de la que eres parte. Cristo nos dio una tremenda promesa en Lucas 10 y 19, os he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. En esta promesa, Cristo nos da dos maravillosas palabras en griego. Cristo está diciendo doubos y exousia, que significa autoridad, es decir, autoridad sobre los poderes de Satanás. La autoridad es algo más fuerte que el poder. Mi abuela murió a los 83 años de edad, la anciana no tenía mucho poder, era muy débil, sin fuerzas, pero tenía mucha autoridad. Cuando era joven, tenía mucha más fuerza que mi abuela, pero ella tenía autoridad. Cuando ella decía, hijo, ven aquí, yo iba, si ella decía, ve a tal lugar, yo iba. La autoridad es superior al poder. Cristo nos da doubos y exousia, la autoridad, por lo que podemos prevalecer sobre el dunamis, el poder de Satanás. Utiliza la autoridad que Dios te ha dado ahora mismo. Ya sea que te sientas fuerte o débil, ungido o no, maravilloso o no, tienes la autoridad para ordenar a Satanás que salga. Satanás tiene algún poder, pero la autoridad divina que has recibido es superior a las fuerzas satánicas. Un policía está parado en una encrucijada. Cuando se acerca un camión enorme, mucho más fuerte que él, el policía puede detener el vehículo con un simple gesto de la mano. El camión tiene potencia, pero el policía tiene autoridad.
La Biblia dice que Dios nos dio autoridad, así que aunque Satanás tiene poder y se acerca a ti, si conoces la palabra de Dios, puedes decirle, vete, sal de aquí. Satanás está destinado por la ley de Dios a obedecerte porque tienes autoridad. La palabra de Dios dice que eres el vencedor. Ahora, la vida que está en ti es más poderosa que la del diablo, así que no digas que eres más débil. Nunca digas que no puedes expulsar demonios, sino que tienes tanto poder como autoridad, ya que la Biblia dice así, en mi nombre expulsaréis demonios. Una vez estuve en el sur de Corea y fui a ver al pastor. Lo escuché suplicando y clamando en su oficina. Cuando abrí la puerta, vi a una mujer poseída por un demonio sentada en el suelo, mientras el pastor suplicaba, diciendo, por favor, sal, por favor, sal. El diablo se estaba riendo de él. Le dije al pastor, si solo haces cosquillas al diablo, no se irá. Debemos tratar al diablo como el diablo. Tienes autoridad, así que ordené al diablo, vengo a ti en nombre de Jesucristo. El diablo me respondió, sé que no tienes ningún poder. A lo que le respondí, sí, sé que no tengo ningún poder, pero tengo autoridad en el nombre de Jesucristo. Te ordeno que salgas inmediatamente. El diablo se fue y la mujer se sintió aliviada. Tienes la victoria, no tengas miedo de Satanás. Podemos expulsar al diablo. Este es el primer signo de los que seguirían, como la promesa hecha a ti. En segundo lugar, Jesús dijo que en su nombre los creyentes hablarían en nuevas lenguas. La Biblia dice que cuando los primeros cristianos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Cuando un pecador se convierte, el Espíritu Santo viene a habitar en él, pero cuando esa persona recibe el bautismo en el Espíritu Santo, el Espíritu toma control de él y habla a través de él. El Espíritu Santo asume el control de su lengua y comienza a hablar en un nuevo idioma muy hermoso. Yo mismo oro mucho en lenguas, pero la Biblia nos enseña más que el uso de lenguas desconocidas, ya que cuando nos convertimos en cristianos, recibimos un nuevo idioma, es decir, un nuevo lenguaje. Cuando estábamos en el mundo, hablábamos el lenguaje mundano, pero cuando nos convertimos en cristianos, comenzamos a hablar de cosas nuevas, comenzamos a hablar el nuevo idioma de la Biblia. Es un idioma celestial y victorioso. Santiago nos dice en su carta, que la lengua es un órgano pequeño pero capaz de controlar todo el cuerpo. Dice que podemos controlar un caballo con un freno en su boca, en el que el piloto dirige un enorme barco en una tormenta a través del timón, e incluso una pequeña chispa puede incendiar toda una ciudad. La lengua, aunque pequeña, es tan poderosa que puede controlar todo el cuerpo. Los neurocirujanos dicen que el centro del habla de nuestro cerebro controla todo el cerebro, así que lo que dices controla todo tu cuerpo. Si hablas negativamente, esas cosas negativas controlarán todo tu cuerpo. Si hablas de enfermedades todo el tiempo, las enfermedades controlarán tu cuerpo. Si hablas de pobreza, la pobreza controlará todo tu cuerpo. Lo que hablas es lo que finalmente dará forma a tu vida y determinará tu destino, así que tendrás que vigilar tu lengua. Nunca debes entregar tu lengua a Satanás y hablar negativamente. No hables de enfermedades, de pobreza o de fracasos, ni de esas cosas negativas que comienzan a controlar tu cuerpo, y por lo tanto, tu futuro. El famoso fundador de la misión del Congo tenía cáncer de hígado y el médico le dijo que no viviría mucho tiempo. Por eso, salió del Congo y regresó a Inglaterra. Un día, estando acostado en un diván tomando el sol y leyendo la Biblia, sus ojos cayeron en 1 Pedro 2:24 y leyó, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia, por sus heridas fuisteis sanados. Una nueva revelación llegó a su corazón. El médico dijo que yo soy un moribundo, pero la Biblia dice que por sus heridas fui curado. ¿Debo creer al médico o debo creer en la palabra de Dios? Claro que debo creer en la palabra de Dios. Desde ese momento, decidió hablar de la misma manera que la Biblia habla, y por fe declaró lo siguiente, por sus heridas fui sanado. La palabra de Dios comenzó a controlar su cuerpo y este misionero fue completamente sanado del cáncer de hígado. Una joven estaba muriendo de tuberculosis.
El médico del sanatorio llamó a su madre y le pidió que llevara a la hija a casa para que muriera junto a la familia. Entonces, sus padres fueron al hospital y llevaron a la hija a casa. Estaba a punto de morir, la llevaron al apartamento donde vivían. Un día, su madre estaba planchando y la hija leyó en la Biblia el pasaje que dice, «Por sus heridas fuimos sanados». Gritó, «Mamá, ven aquí. Mira este pasaje. Dice que por las heridas de Cristo fui sanada. Si fui sanada, ¿por qué debo quedarme acostada aquí? Trae mi ropa y mis zapatos». Su madre replicó, «Oh no, no deberías levantarte porque el médico nos advirtió claramente que debes quedarte acostada». La joven replicó, «¿Acaso Dios mintió? Siempre me enseñaste a creer en la palabra de Dios, y la palabra dice que por las heridas de Cristo fui sanada. No debería creer en esta palabra». La madre trajo la ropa solicitada y la hija se vistió. La joven se levantó y, aunque tartamudeaba un poco, declaró, «Fui curada por las heridas de Cristo». Su lengua comenzó a controlar todo su cuerpo. Se dirigió a la cocina, cocinó algunos alimentos y comenzó a comer. Luego fue a la sala para alabar a Dios. A medida que confesaba que estaba curada por las heridas de Cristo, se iba sintiendo más fuerte. Dentro de una semana, se sentía muy bien. Fue al hospital, y después de someterse a un examen médico completo, fue declarada curada. La palabra de Dios debe permanecer para siempre. Lo que digas, lo obtendrás. La Biblia nos manda hablarle a la montaña y ordenarle que sea lanzada al mar, y eso sucederá. La Biblia contiene 32.500 promesas. Pronuncia las promesas de Dios y obtendrás lo que la palabra de Dios promete. Muchas personas están pronunciando las palabras equivocadas. Continuamente hablan de manera negativa, hablan de sus fracasos, hablan de sus debilidades, hablan de su infelicidad. Luego se quejan y se preguntan por qué son un fracaso y por qué no hay paz en sus hogares. Se preguntan por qué hay tantas debilidades en sus cuerpos. La razón es que están controlando sus cuerpos con la conversación equivocada. Habla un idioma nuevo. Habla el idioma de la Biblia. Habla de redención, de vida eterna. Habla que fuiste sanado por las heridas del Señor Jesucristo. Di que Dios es tu fuerza y verás cosas buenas suceder en tu vida. Sí, aprende a hablar un nuevo idioma. A los 18 años, estaba muriendo de tuberculosis. Era un fracaso en casa, no tenía dinero y estaba muy mal en mis estudios. No había esperanza para mí en este mundo. Fue cuando me convertí en cristiano y decidí hablar el lenguaje de la Biblia. Hablé de sanidad, confesé el éxito y pronuncié palabras de abundancia. No permití que mi lengua hablara cosas negativas. En este momento, estoy pastoreando una congregación de 600.000 miembros, y Dios nos dio la capacidad de construir una iglesia que cuesta alrededor de $5 millones. También estamos enviando misioneros por todo el mundo. Cuando cambié mi forma de hablar, también cambiaron mis circunstancias. Un día, leí un artículo muy interesante en un periódico médico coreano, escrito por el director general de la Asociación Médica. Dijo que muchos coreanos estaban muriendo de lo que él llamaba la muerte habitual. Dijo que muchas personas creen que morirán a los 50 años y algo porque sus padres murieron a esa edad. Por lo tanto, cuando llegan a los 50 años y algo, comienzan a marearse y piensan que morirán pronto. Y muchas personas mueren en este rango de edad, aunque no haya causa médica para la muerte. El médico dijo que la persona no debe anticipar la misma experiencia que tuvo su padre, porque este pensamiento ha producido muchas muertes prematuras. Ahí tienes, incluso el médico incrédulo confiesa que la lengua controla nuestro futuro. Puedes ser victorioso, puedes ser sanado, sí, puedes vivir una vida feliz. Comienza ahora mismo a hablar la palabra de Dios y mantén el tipo correcto de conversación. Pon las palabras correctas en tu boca. Habla un nuevo idioma. En tercer lugar, la Biblia dice que los creyentes tomarán serpientes. Esto no significa que debamos andar por ahí tomando serpientes. Solo un loco haría eso. Aquí, serpiente significa Satanás. La serpiente llamada Satanás llegó a Adán y Eva en el jardín del Edén y los sedujo para que se volvieran contra Dios. Nosotros,
los seres humanos, estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. A través de nuestros 5 sentidos, que pertenecen a nuestro cuerpo físico, nos comunicamos con el mundo. Por lo tanto, nuestro cuerpo es mundano. Nuestra alma es nuestro verdadero yo. Nuestra verdadera personalidad, a través del conocimiento y las emociones, nuestra alma puede tomar decisiones y ejercer su voluntad. Por lo tanto, nuestra alma es autoconsciente. Solo a través de nuestro espíritu podemos comunicarnos con Dios. A través de nuestro espíritu, conocemos a Dios y lo adoramos. Esta serpiente, Satanás, viene a nosotros, nos tienta y nos induce a vivir una vida mundana, es decir, centrada en el mundo. Cuando vivimos este tipo de vida, Satanás ejerce dominio sobre nosotros. Pero cuando vivimos una vida centrada en Dios, tenemos dominio sobre Satanás. Tenemos el poder de tomar y atar a la serpiente. Podemos expulsar demonios. Cuando decides vivir una vida centrada en Cristo, te conviertes en una persona dirigida por el Espíritu Santo. La Biblia afirma que los hijos de Dios tomarán a Satanás. Es fácil detectar la obra maligna. Toda palabra que sale del ego carnal proviene de Satanás. Pero toda palabra que te induce a vivir una vida centrada en Cristo proviene del Espíritu Santo. Ahora puedes tomar serpientes. Puedes discernir la obra del maligno y expulsarlo. En cuarto lugar, la Biblia dice que si los creyentes beben algo venenoso, no les hará daño. Un día, fui a un pueblo para un culto. Una niña de 7 años se me acercó. Su boca estaba toda quemada. Era huérfana y había perdido a sus padres cuando huían de Corea del Norte como refugiados. La niña estaba trabajando en la casa de una mujer muy rica y malvada. Por la noche, la niña no podía ir a la cocina ni siquiera para tomar un vaso de agua. Una noche, la niña sintió una gran sed. Se arrastró hasta la cocina y comenzó a buscar agua en la oscuridad, sin darse cuenta de que el recipiente contenía veneno para ratas. Tomó un sorbo, aunque comenzó a vomitar sangre. La patrona no la llevó al hospital, la dejó morir. Pero esta niña era cristiana y comenzó a clamar por Jesucristo. El Señor la tocó. Después de contarme su historia, la niña abrió la boca y vi que, aunque sus labios estaban quemados, no se había hecho daño en la garganta. Su esófago estaba perfecto. La palabra de Cristo había sido puesta a prueba. La niña había bebido del veneno violento y no había sido perjudicada. Hoy en día, bebemos todo tipo de veneno. El aire está contaminado, el agua está contaminada. Peor aún, sufrimos de contaminación espiritual. Cuando escuchamos la radio, vemos la televisión, este veneno penetra en nuestra mente. Más personas se sienten deprimidas hoy que en toda la historia humana. Durante la Segunda Guerra Mundial, solo 300,000 estadounidenses murieron en combate, pero más de 1 millón de personas murieron en la nación americana debido al veneno causado por los ataques cardíacos y las preocupaciones. Más personas mueren hoy en todo el mundo debido al miedo y las preocupaciones que por otras cosas. La Biblia dice que en el nombre de Jesucristo podemos liberarnos de este veneno. Cuando te arrodillas y oras en nombre de Jesucristo, el espíritu de miedo te abandona. Te liberas de este veneno espiritual y obtienes paz y alegría en el nombre de Jesús. A veces, cuando llego a casa después de un día duro en la oficina de la iglesia, me siento muy extraño. Mi esposa parece irritada, mis hijos parecen demasiado agitados y yo me siento molesto. Me parece que estoy dispuesto a tener una pelea con mi esposa y que todo mi hogar está envenenado. Cuando era un cristiano inexperto, mi esposa y yo solíamos tener discusiones monumentales que duraban días. Ahora sé que hay una mejor manera de manejar estas situaciones. Entiendo que el envenenamiento proviene de la sociedad, por lo que me arrodillo inmediatamente y expulso al mal espíritu que ha venido a destruir mi hogar. Reclamo la victoria en nombre de Jesucristo y pronto siento su inmenso poder de curación fluir por toda la casa. Entonces, cuando miro a mi esposa, ella está sonriendo y yo comienzo a sonreír también. Nos damos la mano y nuestro hogar se llena de paz. De vez en cuando, necesitas sanar en tu hogar, y Dios promete que no sufrirás los efectos del envenenamiento. Basta con que invoques el nombre de Jesucristo y reclames la victoria para que tu hogar sea sanado.
Finalmente, la Biblia dice que los creyentes impondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. Cuando era niño, de vez en cuando tenía peleas con mis amigos. Nos golpeábamos libremente y a veces volvía a casa llorando. Mi madre me daba una buena paliza, pero luego recibía el toque curativo del amor de mi madre. Es maravilloso cuando estamos desanimados y un buen amigo llega, nos toma de la mano y nos da palmaditas en la espalda. Jesús viene a nosotros, y cuando nos toca, no hay otra alternativa más que recibir la curación. Jesús no tiene un cuerpo físico, pero quiere usar sus brazos, su boca y sus manos. Cuando impones tus manos sobre los enfermos en nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo fluye a través de tus manos y se establece la curación. La Biblia dice que cuando pones tus manos sobre los enfermos, serán sanados. Es la palabra de Dios la que lo dice. Después de un año de matrimonio, descubrí que mi esposa estaba terriblemente enferma de tuberculosis. Además, estaba embarazada. El médico me pidió que practicara un aborto, pero esto iba en contra de mis convicciones. Todos los días imponía mis manos sobre el cuerpo de mi esposa y sentía el poder del Espíritu Santo fluir a través de todo su cuerpo mientras reclamaba la victoria. Después de algunos meses, ella se curó por completo. Pero cuando nació nuestro primer hijo, comenzó a tener terribles accesos de tos y el médico no podía curarlo. Cada noche se retorcía casi al punto de asfixiarse, y el médico estaba muy preocupado. Entonces, en nombre de Jesucristo, puse mis manos sobre él y sentí el poder de curación cubrir a mi hijo. Cada vez que imponía mis manos sobre mi hijo, sentía la vida de Cristo pasar a él, y pronto, para asombro de los médicos, el niño se curó por completo. La vida de Dios habita en ti, el Espíritu Santo mora en ti, y cuando invocas el nombre de Jesucristo con amor y fe, y tomas su mano, su poder fluye a través de tus manos y los enfermos son sanados. Que el poder de Dios fluya en tu vida como un río caudaloso. Este es otro privilegio de ser creyente. La Biblia dice que estos 5 signos te seguirán si crees. Levántate y reclama la victoria. Usa estos signos para beneficiar a tus vecinos, para traer liberación a los oprimidos y para la gloria de Dios. Que haya nueva esperanza y un nuevo lenguaje para aquellos que están desanimados. Ten discernimiento en presencia del diablo y expúlsalo. Estos son tus privilegios como cristiano, en nombre de Jesús.